Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación. En este programa semanal les traemos un resumen de las vivencias de los veteranos de la agrupación BA7. Exacto. Quienes participaron en misiones de paz en Croacia en 1995. Esta semana nos adentramos en una historia increíble, la del Servicio de Sanidad del Batallón Ejército Argentino 7 durante su misión en Croacia. ¿Te imaginas estar en medio de un conflicto armado atendiendo a civiles heridos? Wow. Esa era la realidad diaria de estos médicos y enfermeros. Sí, y el artículo de revista de agrupación que compartiste nos da una visión fascinante de su labor. No solo se limitaron a tratar heridas, sino que su trabajo fue clave para generar confianza y construir un puente hacia la paz en una región devastada por la guerra. Me intriga saber cómo lograron eso en medio de un conflicto tan complejo. Empecemos por conocer a este equipo médico. El artículo menciona a los oficiales y suboficiales que estaban en Campolo, Sí. la base principal del contingente argentino, y a los enfermeros integrados en las compañías de infantería. Lo que destaca de este equipo es su diversidad. Tenían médicos, enfermeros profesionales e incluso personal especializado en cirugía de guerra, que consistía en realizar procedimientos quirúrgicos de emergencia en el campo de batalla y en anestesia en el campo de batalla, donde se administraban anestésicos en situaciones precarias. Y todo ese entrenamiento lo recibieron mientras estaban en servicio activo. Imagínate prepararte para salvar vidas en medio de una zona de guerra. Es impresionante. Debieron ser personas con una gran vocación de servicio y una valentía admirable. Y por lo que entiendo, su labor iba más allá del campo de batalla, ¿verdad? Sí, el Servicio de Sanidad también realizaba visitas médicas a las comunidades locales, brindando atención a quienes no tenían acceso a servicios básicos de salud. Estas visitas no eran solo por cuestiones humanitarias, sino que formaban parte de una estrategia para generar confianza con la población local. Piensa en ello. En un contexto de guerra, ganarse la confianza de la gente era fundamental para la misión de paz del BA7. Tiene mucho sentido. ¿Y cómo se ganaban esa confianza? ¿Qué tipo de atención brindaban? Bueno, el artículo describe cómo las enfermeras jugaron un papel crucial en este proceso, especialmente al interactuar con las mujeres en comunidades predominantemente musulmanas, donde las costumbres culturales a veces limitaban el contacto con hombres. Su presencia femenina facilitó la comunicación y la construcción de un vínculo de confianza con la población local. Es fascinante cómo, incluso en medio de un conflicto armado, se tuvieron en cuenta estos aspectos culturales. El artículo menciona una anécdota que me llamó la atención sobre una anciana que llamaban Mama. Sí. Mama insistió en llevar a sus gallinas y cerdos al hospital cuando la trasladaron para recibir atención médica. Qué curioso. Una situación que podría parecer cómica, pero que en realidad nos muestra la sensibilidad cultural del equipo argentino. Se adaptaron a las costumbres y creencias locales, entendiendo que para Mama sus animales eran parte de su familia. Es un ejemplo conmovedor de cómo la empatía y el respeto por la cultura del otro pueden romper barreras y crear conexiones en las situaciones más difíciles. Pero no olvidemos que la misión se desarrollaba en un contexto de guerra. El artículo describe la primera semana de mayo de 1995 como un periodo particularmente intenso, ¿verdad? Sí, durante esa semana se produjo un aumento de los combates entre fuerzas serbias y croatas, lo que puso a prueba la capacidad de respuesta del Servicio de Sanidad. Tuvieron que atender a numerosos civiles heridos en medio del caos y el peligro. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esos momentos? Me imagino que debieron ser situaciones muy tensas. Por supuesto. El 3 de mayo, por ejemplo, atendieron a un hombre con una herida de bala en la pierna en la ciudad de Batinjani. Allá. Más tarde ese mismo día tuvieron que evacuar a otro hombre con una herida de bala en el abdomen desde Gabrinica hasta el hospital de Pakrak. Imagínate la presión de tener que realizar procedimientos médicos en medio de una zona de combate con el riesgo constante de ser alcanzados por el fuego enemigo. Debió ser aterrador. Se necesita una gran valentía y sangre fría para actuar en esas circunstancias.
El artículo describe cómo el equipo médico enfrentó esos desafíos. Sí, y es precisamente en esos momentos de crisis donde se pone de manifiesto la calidad humana y profesional de este equipo. No solo demostraron una gran pericia médica, sino que también actuaron con rapidez, serenidad y compasión, incluso en las situaciones más extremas. Y lo que me parece más admirable es que a pesar del peligro y la tensión, el equipo médico nunca perdió de vista el aspecto humano de su labor. En el artículo se menciona cómo durante las visitas médicas a las aldeas no solo se preocupaban por curar las heridas físicas, sino que también brindaban apoyo emocional y psicológico a la población local. Es interesante como el artículo destaca ese aspecto, ¿no? Muchas veces en medio de un conflicto armado se tiende a enfocarse solo en la atención médica de emergencia. Pero el impacto emocional de la guerra es igual de importante. Exacto, y en ese sentido, las enfermeras del BA7 jugaron un papel fundamental, eran a menudo el primer contacto con las familias, las que escuchaban sus historias, sus miedos, sus angustias. Imagínate la carga emocional que debieron llevar estas mujeres teniendo que lidiar con su propio estrés y al mismo tiempo brindar consuelo y apoyo a personas que lo habían perdido todo. Sí, debe ser una experiencia sumamente intensa para ellas. El artículo describe algunos de los desafíos que enfrentaron durante estas visitas médicas, ¿verdad? Sí, menciona, por ejemplo, las dificultades de comunicación. Muchas veces tenían que recurrir a gestos o a seudónimos cariñosos como mamá para las ancianas, para poder entenderse con la población local. También se describe la desconfianza que existía en algunos sectores hacia las fuerzas de la ONU, lo que obligaba al equipo médico a ganarse la confianza de la gente poco a poco. Es increíble cómo, a pesar de todas esas barreras, lograron brindar atención médica a quienes más lo necesitaban. Y no solo eso, sino que también contribuyeron a crear un ambiente de confianza y colaboración con la población local. Absolutamente. Y eso es algo que se refleja en las historias personales que comparte el artículo. Por ejemplo, el relato de la sargento Susana Vega, una enfermera que tuvo que escoltar a un comandante jordano a través de zonas de combate activo. Imagina el miedo y la tensión de estar en un vehículo mientras escuchas los bombardeos a tu alrededor. Debió ser una experiencia traumática. Me impacta la valentía de esta mujer enfrentando el peligro para cumplir con su deber. ¿Y qué nos puedes contar sobre el otro relato que mencionabas antes, el del cabo Primero Sandoval? El cabo Primero Sandoval era conductor de la compañía de servicios y acompañó al equipo médico a la devastada ciudad de Pacrac tras los intensos combates. Su relato nos muestra la crudeza de la guerra, la desolación, el miedo en los ojos de los niños, la desesperación de las familias. Él describe la impotencia de no poder hacer más por todas las víctimas, de ver tanto sufrimiento y no tener las herramientas para aliviar todo el dolor. Es un testimonio desgarrador que nos recuerda el costo humano de la guerra y a pesar de la tristeza y la impotencia que debió sentir, Sandoval nunca perdió la compasión por las víctimas. Es cierto, en su relato se percibe una profunda empatía hacia la población civil, una sensibilidad que va más allá de su deber como militar. Y eso es algo que me parece fundamental, destacar la humanidad que demostraron todos sus integrantes del BA7, incluso en las circunstancias más adversas. Totalmente de acuerdo. Y esa humanidad se manifestó no solo en la atención médica que brindaron, sino también en su participación en la Operación Pasaje Seguro, un esfuerzo humanitario para evacuar a civiles serbios atrapados en el conflicto. Exacto, esta operación es un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede lograr resultados concretos en situaciones de crisis. Imagínate en medio de una guerra, negociar un corredor humanitario para evacuar a civiles y brindarles atención médica. Eso requiere una diplomacia excepcional, una capacidad de diálogo y un compromiso con la paz que van más allá de las diferencias políticas o ideológicas. Es realmente inspirador ver cómo, a pesar de la complejidad del conflicto, se lograron encontrar espacios para la colaboración y la ayuda humanitaria. El artículo describe el rol específico del servicio de sanidad en esta operación. Sí menciona que el equipo médico se encargó de realizar controles de salud a los refugiados, brindar atención médica básica y coordinar la asistencia con otras organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Imagínate la logística que implicó esta operación, trasladar a cientos de personas, asegurar su bienestar, coordinar la ayuda con diferentes organizaciones, un desafío enorme que el BA7 asumió con profesionalismo y dedicación. Es un ejemplo claro del compromiso del contingente argentino con la paz y la solidaridad internacional. Y todo esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto que esta experiencia tuvo en los integrantes del servicio de sanidad. El artículo menciona que la misión en Croacia los marcó profundamente, tanto a nivel profesional como personal. ¿Cómo crees que se tradujo esa experiencia en sus vidas después de la misión? Es una pregunta muy interesante. Imagino que haber vivido en un contexto de guerra, haber presenciado tanto sufrimiento, haber tenido que tomar decisiones difíciles en situaciones extremas, debió dejar una huella imborrable. Cada uno de ellos quizás les ayudó a valorar aún más la vida, la paz. La familia quizás les inspiró a seguir trabajando en el ámbito humanitario, a dedicar sus vidas, a ayudar a otros.
o quizás simplemente les hizo más conscientes de la fragilidad de la existencia humana, de la importancia de vivir cada día al máximo. Esas son reflexiones muy profundas, y es que al final la historia del servicio de sanidad del BA7 en Croacia no solo nos habla de la guerra, sino que también nos habla de la capacidad humana para superar la adversidad, para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Exacto, nos habla del valor de la compasión, de la resiliencia, y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Y creo que esa es la mayor enseñanza que nos deja esta historia, que incluso en medio del horror de la guerra, siempre hay espacio para la esperanza, para la solidaridad, para la humanidad. Totalmente de acuerdo. El servicio de sanidad del BA7 nos demostró que es posible mantener la compasión y la ética profesional incluso en las circunstancias más difíciles. Y su legado nos inspira a seguir trabajando por un mundo donde la paz y el respeto a la dignidad humana sean los valores que guíen nuestras acciones. Es un mensaje poderoso que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la paz y la solidaridad. ¿Te imaginas el impacto que esta experiencia tuvo en la vida de estos hombres y mujeres a su regreso a casa? Debió ser un proceso complejo. Pasar de la adrenalina de la zona de guerra a la rutina de la vida cotidiana, asimilar todo lo vivido, procesar las emociones, reencontrarse con sus seres queridos. No debió ser fácil. Sin duda. El artículo menciona que la experiencia en Croacia los marcó profundamente, pero no entra en detalles sobre cómo fue ese proceso de adaptación a su regreso. Es una pregunta que queda abierta, ¿no? ¿Cómo integraron esa experiencia en su vida cotidiana? ¿Cómo los cambió la guerra? Es una pregunta que me encantaría poder responder. Quizás algunos encontraran consuelo en el apoyo de sus familias y amigos, otros tal vez buscaron ayuda profesional para lidiar con el estrés postraumático. Imagino que cada uno lo vivió de manera diferente, dependiendo de su personalidad, de su entorno, de las herramientas que tuvieran a su disposición. Es cierto. Cada persona procesa las experiencias traumáticas de manera diferente, y es importante recordar que no hay una única forma correcta de hacerlo. Lo importante es buscar apoyo, hablar de lo vivido, encontrar un espacio donde sentirse comprendido y acompañado. Absolutamente. Y en ese sentido, creo que la agrupación BA7 juega un papel fundamental. Al crear un espacio de encuentro para los veteranos, al promover la memoria de su experiencia en Croacia, al compartir sus historias con la sociedad, contribuyen a que estos hombres y mujeres se sientan valorados y reconocidos por su servicio. Es una forma de honrar su legado y de mantener viva la memoria de su compromiso con la paz y la solidaridad. Y para aquellos que quieran conocer más sobre las vivencias de los veteranos de la agrupación BA7, les recordamos que pueden visitar su página web, su canal de YouTube y leer la revista Agrupación, donde encontrarán artículos como el que analizamos hoy. Una fuente invaluable de información e inspiración para todos aquellos que creemos en un mundo mejor. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre la increíble labor del Servicio de Sanidad del BA7 en Croacia. Esperamos que este episodio les haya conmovido tanto como a nosotros, que les haya permitido comprender un poco más sobre la complejidad de las misiones de paz y el impacto que tienen en la vida de quienes las llevan a cabo. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la historia del BA7. Ha sido un verdadero privilegio compartir estas reflexiones con ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la paz comienza con cada uno de nosotros.